Hola, buenos días. Les voy a compartir el material de la clase, que es movimiento rectilíneo uniforme, para que lo vayamos analizando entre todos. Vamos a hacer algunos ejercicios y comenzamos con este material que ustedes ya lo tienen. Lo subí en WhatsApp, que son los mismos apuntes que ustedes ya tienen en claro en lo que se refiere a Física 1, el cuadernillo de apuntes de Física 1. Pues con el permiso de ustedes, les comparto el material. Aquí está. Si ustedes gustan comparar con el material que ya tienen, se los voy a agradecer. A ver, no dejen de tomar tiempo porque lo quiero hacer corto, de unos 15 minutos. A ver, empezamos desde acá. Aquí empezamos. Movimiento rectilíneo uniforme. Cinemática. Es la parte de la mecánica que estudia los diferentes tipos de movimiento de los cuerpos, sin considerar las causas que los provocan. Movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo. Trayectoria es la línea que describe un cuerpo en su movimiento. Y tenemos tres gráficas: trayectoria recta, trayectoria circular y trayectoria parabólica. Pero antes de ver los conceptos de velocidad y rapidez, necesitamos primero entender la diferencia entre cantidades escalares y cantidades vectoriales. Una cantidad escalar es aquella que queda definida solamente con su magnitud. Aquí se lo estoy poniendo con letra un poquito más negra. Una magnitud debe llevar un número y una unidad. Ejemplos de una cantidad escalar serían 12 metros cuadrados. Un número y la unidad son metros cuadrados. Eso viene siendo una magnitud de área. Cantidad escalar de área. Podemos poner un ejemplo también de volumen. 40, que es el número, pie cúbico viene siendo la unidad, o en su defecto distancia, que son el número 50 y la unidad kilómetros. Rapidez, 15 millas sobre hora. Temperatura, 70 grados centígrados, 50 grados Kelvin. Entonces esas son cantidades escalares porque quedan definidas solamente con la magnitud. Y para hacer operaciones de cantidades escalares, también aquí anotamos un ejemplo: 14 milímetros más 13 milímetros igual a 27 milímetros. 20 pies cuadrados menos 4 pies cuadrados igual a 16 pies cuadrados. Mientras que las cantidades vectoriales, en la cantidad vectorial debe de tener magnitud, dirección y sentido. Aquí se los voy a poner entre paréntesis. ¿Qué es lo que debe de incluir una cantidad vectorial? Pues debe de tener magnitud, dirección y sentido. Se los pongo entre paréntesis. Ejemplo de cantidades vectoriales es la fuerza, la velocidad, la aceleración. Si habláramos de desplazamiento, también como un ejemplo de cantidad vectorial, 20 metros dirigidos hacia el norte. Si dijéramos velocidad, 40 millas sobre hora, 30 grados al noroeste
hablamos de fuerza, 50 newton dirigidos hacia el sur. Nos damos cuenta que ya manejamos los puntos cardinales: norte, sur, este o oeste. Pero no nada más debemos de basarnos en los puntos cardinales. También podemos ocupar como referencia los ejes cartesianos, los ejes X, los ejes Y, o en su defecto, manejar los ejes con respecto a los grados: 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. Y en ocasiones, un eje lo podemos llamar de diferentes formas, bueno, de las tres que mencionamos anteriormente. Si hablamos del polo norte, es lo mismo que decir el eje Y positivo, o en su defecto, que se encuentra a 90 grados. Si habláramos de 0 grados, es lo mismo que decir que está dirigido hacia el oeste, o en su defecto, el eje X positivo. Si mencionáramos el eje X negativo, es lo mismo que decir hacia el oeste. Entonces son 180 grados. Ahora, los ejes los podríamos poner, por mencionar, como los tenemos aquí. Miren, polo norte a 90 grados, el este a 0 grados, el oeste a 180 grados, el sur a 270 grados, o bien eje X positivo, eje Y positivo, eje X negativo o eje Y negativo. Porque en base a estos ejes es como nosotros vamos a medir los ángulos. Ustedes saben muy bien que cuando llevaban o llevan matemáticas, pero cuando llevaban trigonometría, los ejes que tomaban como referencia para trazar los ángulos siempre era el eje X positivo como referencia. Y en sentido contrario a las manecillas del reloj, decimos que los ángulos son positivos, por decirlo de esta forma. Miren, aquí trazamos un ángulo a 135 grados y lo empezamos a medir a partir del eje de referencia, que es el eje X positivo, y en sentido contrario a la manecilla del reloj. Si queremos trazar un vector a 210 grados, tomamos como referencia el eje X positivo, sentido contrario a las manecillas del reloj. Si hablamos de un vector a 300 grados, siempre tomando como referencia el eje X positivo, sentido contrario a las manecillas del reloj. De esa forma es como nosotros vamos a expresar los vectores o los ángulos. Y una vez que tenemos o sabemos diferenciar las cantidades escalares y las cantidades vectoriales, entonces vamos a entrar prácticamente con nuestros temas, que en este caso es distancia. Es el espacio recorrido por un cuerpo y es una cantidad escalar. Esto quiere decir que si es una cantidad escalar solamente lleva magnitud. Y es igual a la suma de todos los segmentos que conforman la trayectoria del cuerpo. Distancia. Distancia es el espacio recorrido por un cuerpo en determinada dirección. Y es una cantidad vectorial. Si por lo tanto estamos hablando que es una cantidad vectorial, esto quiere decir que lleva magnitud, dirección y sentido.
y es igual a la distancia en línea recta entre dos puntos, indicando la dirección. Vemos la diferencia: distancia, cantidad escalar, y desplazamiento, una cantidad vectorial. Distancia queda definida solamente con la magnitud, mientras que desplazamiento queda definido con la magnitud, dirección y sentido. Vamos a poner un ejemplo para poder diferenciar estos dos conceptos. Miren, vamos a basarnos en esta grafiquita que está aquí. Aquí tenemos un carro que va a viajar del punto A al punto B y del punto B al punto C. Entonces parte del punto A y llega al punto C. De A a B son 5 kilómetros o en su defecto 5,000 metros. Del punto B al punto C son 3.5 kilómetros o en su defecto 3,500 metros. Esta gráfica la pusimos en enunciado de esta manera. Dice, tomando el siguiente ejemplo, un auto se dirige del punto A al punto C, pero primero va del punto A al punto B, que son 5,000 metros. Esto lo hace en 10 minutos. Y del punto B al punto C, que son 3,500 metros, lo hace en un tiempo de 7 minutos. Vamos a determinar, inciso A, la distancia, inciso B, el desplazamiento. Muy bien, para encontrar la distancia, aquí lo tenemos resuelto. Para encontrar la distancia, nos basamos en este concepto. Ya aquí está, miren, distancia es igual a la suma de todos los segmentos que conforman la trayectoria del cuerpo. Por lo tanto, el primer segmento es del punto A al punto B y el segundo segmento es del punto B al punto C. Es una simple suma algebraica. 5 kilómetros más los 3.5 kilómetros nos va a dar 8.5 kilómetros. O bien, si lo expresamos en metros, 5,000 metros más 3,500 metros van a ser igual a 8,500 metros. Aquí está la solución. Está muy sencillo para poder encontrar la distancia. Ya ustedes lo pueden hacer de forma directa. Bien, distancia es igual a 5,000 metros más 3,500 metros igual a 8,500 metros. Luego nos pide determinar el desplazamiento. Desplazamiento, nos vamos al concepto de desplazamiento y nos dice que es igual a la distancia en línea recta entre dos puntos indicando la dirección. En este caso, el vector va a ir del punto A al punto C. Si nos basamos en esta gráfica, miren, va del punto A al punto C. Por lo tanto, estamos representándolo con un vector de color azul. Entonces es la distancia más corta. Y esto nos genera un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el desplazamiento viene siendo precisamente este vector azul, que es la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Los catetos, le vamos a dar forma. Los catetos vienen siendo 5 kilómetros y 3.5 kilómetros. Ahora bien, vamos a encontrar desplazamiento, que es una cantidad vectorial. Ya ustedes saben que para poder encontrar la hipotenusa, tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. Algunos lo mencionan a manera de fórmula y dicen C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Pues nosotros simplemente tenemos que aplicar la ecuación. Desplazamiento, que viene siendo la hipotenusa,
o la letra C que manejaban anteriormente ustedes, viene siendo S, es el desplazamiento. Y es igual a la raíz cuadrada de 5,000 metros elevado al cuadrado más 2,500 metros elevados al cuadrado, y hacemos la operación 5,000 al cuadrado y 3,500 al cuadrado, sumamos y nos va a dar un resultado de 32,250,000 metros cuadrados. Le sacamos raíz y nos da 6,103.27 metros. Viene siendo la magnitud. El ángulo, para encontrarlo, tenemos que basarnos en las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Con cualquiera de ellas nos va a dar el mismo resultado. Como vamos a buscar este ángulo, quiere decir que los 3,500 metros es el cateto opuesto. Los 5,000 metros es el cateto adyacente. Y los 6,103.27 metros viene siendo el desplazamiento. Y si ya conocemos entonces catetos y la hipotenusa, podemos aplicar cualquier ecuación o cualquier función trigonométrica. Si no nos acordamos cómo van las funciones trigonométricas, pues aquí se los puse, miren. Seno, cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, la secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Con cualquiera de ellas podemos determinar el ángulo θ. Vamos a aplicar la función tangente. Les digo, pueden ocupar la función trigonométrica que quieran. Y si utilizamos todos los dígitos, nos va a dar el ángulo igual en todos. Igual. Si disminuimos en dígitos, entonces nos puede variar un poquito en el ángulo. Puede ser aproximado. Entonces vamos a ocupar la función tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, en nuestro triángulo, el cateto opuesto son los 3,500 metros y el cateto adyacente son los 5,000 metros, y hacemos la operación correspondiente. 3,500 metros entre 5,000 metros y nos va a dar tangente de 0,7. Hacemos la operación e inverso. Tangente me va a dar 34,99 grados. Si lo expresamos en minutos, segundos, nos quedaría 34 grados, 59 minutos, 31,27 segundos. Pero a manera de práctica, ustedes pueden ocupar seno o coseno. Háganlo, por favor, y nos tiene que dar el mismo resultado. Pero aquí en el ejemplo lo redondean y se pone 35 grados. Ahora bien, en resumidas cuentas, tenemos que poner el vector del desplazamiento. Recuerden que si es un vector, lleva magnitud, dirección y sentido. Por lo tanto, nuestro resultado es el siguiente. Tienen que ser los tres. Debe de llevar magnitud, dirección y sentido. La magnitud, 6,103.27 metros. La dirección, 35 grados. Y el sentido es la flechita que habíamos representado con color azul aquí en la gráfica. Miren, ¿cómo va? Pues algo parecido tenemos que poner acá. Algo parecido. Y esta es la respuesta del inciso B. Inciso A, recuerden que nada más era 8,500 metros. Inciso B es magnitud, dirección y sentido, que es el vector de desplazamiento. Hasta aquí dejamos esta parte de la clase.
para que no se haga muy pesado el video. En el próximo video vamos a examinar lo que es rapidez y velocidad. Bueno, entonces corto aquí, cortamos el video. Sigue grabando, lo cortamos aquí. Gracias. Este lo vamos a llamar movimiento rectilíneo uniforme parte 1 a este video. Gracias. Con permiso.